Ah, ah, bueno, buenos días para todos. Eh, Damos inicio a este webinar que tiene por nombre Viejas y Nuevas Fronteras, la gestión comunitaria del patrimonio cultural en tiempo de pandemia. Tenemos dos personas invitadas de España que han estado vinculadas en diferentes momentos con la universidad. Han estado vinculadas no solamente con la universidad, sino con algunos territorios de Colombia, que ahora los vamos a mirar. Dada la conversación que vamos a tener con Saba Walid y Juan José Pulido, ellos trabajan en la arqueología y han venido trabajando todo este tema de gestión comunitaria y patrimonio cultural en diferentes momentos y bajo diferentes temáticas. Yo quisiera hacer una pequeña introducción sobre el tema vinculado al mismo nombre del webinar, que es Viejas y Nuevas Fronteras. Y en eso quiero ubicar que cuando tratamos de hablar de fronteras, estamos hablando realmente de fronteras, podemos hablar de diferentes, desde fronteras físicas que separen, qué sé yo, países, fronteras imaginarias que de todas formas también separan países. En Colombia, la frontera de la Guajira separa la cultura guayú venezolana de la cultura guayú colombiana, independiente de que haya una raya. Sin embargo, la separa y la cultura sigue siendo la misma. Hay otras fronteras naturales que uno podría tomar, que han servido en el diseño de las políticas vinculadas con cuencas. Pero además encontramos otras fronteras, unas fronteras que son más complejas de analizar. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, son muy concretas, que se pueden encontrar en las ciudades, que tienen que ver, por ejemplo, con la segregación al interior de las ciudades. Uno. Dos, tiene que ver con un elemento que se presenta en muchas ciudades colombianas, y no solamente colombianas, yo diría de pronto en algunas ciudades latinoamericanas, incluso en muchas ciudades norteamericanas, y que se llaman fronteras invisibles, que todos sabemos en qué consiste. Pues bueno, la mayoría sabemos en qué consiste, en términos de acuerdos que hacen grupos sociales para controlar sus territorios. Y eso también tiene una serie de elementos. Hay otras fronteras. Yo quería pues, comentar mucho, y es la vinculada con las fronteras históricas culturales. Y lo quiero comentar precisamente, ¿por qué? Porque la llegada de los españoles a América significó de que por la cultura de la época en Europa se consideraba que era el único mundo y que los demás no éramos, digamos, no habíamos avanzado en procesos de conocimiento. La llegada a México es muy importante en ese sentido, y
por qué es muy importante? Porque realmente los que vinieron no entendían cómo había un lago salado en medio de la montaña. Entonces, eso generó muchos conflictos entre la cultura y el conocimiento de la ingeniería que traían de Europa, más el conocimiento y la ingeniería que tenían los indios mexicanos. Otro punto que tiene que ver con la frontera toca los bordes urbanos rurales, que en la facultad, en la maestría, hemos venido trabajando en alguna medida y que en el caso particular genera una frontera entre la cultura urbana y la cultura campesina, la cultura rural. Pero quiero hacer sobre todo un llamado o un comentario en el sentido de que ese tipo de cultura o de frontera ha llevado a que las políticas urbanas tengan algunos problemas en los procesos de planificación. ¿Como qué tipo de cosas? Por ejemplo, tenemos en el caso particular de Bogotá, pero así como tenemos en Bogotá, tenemos varios casos en todos lados. Pero digamos, en Bogotá y en Soacha, pero más en Bogotá que en Soacha, diría yo, tenemos una connotación y es como la frontera de expansión generó un proceso de organización de las comunidades campesinas para no enfrentar el asunto, para no permitir ese proceso de expansión. Uno. Y dos, en el proceso de construcción encontramos un elemento que es el llamado hallazgo arqueológico, que ha llevado a que la gente se organice una mesa de patrimonio y que bajo esos parámetros es que la última venida de nuestros invitados de hoy, ellos son coordinadores del programa de SOPA a nivel internacional y el 7º Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio, precisamente en el medio rural SOPA, se hizo acá en Usme y en Soacha en octubre, a finales de octubre y principios de noviembre del año pasado. Y ellos fueron los coordinadores que en alguna medida han venido trabajando la temática. Y con esto les quiero mostrar que ellos han estado en la primera vez que vino Juanjo aquí a Bogotá, o bueno, no la primera vez, cuando fui a la universidad a un evento de SABI, yo le escuché la charla en el evento y pensé que sería muy importante que él conociera uso y conociera la organización que tienen las comunidades de uso. Y las comunidades vinieron y lo llevaron a conocer uso. Por eso es el evento de uso. Entonces, creo yo que con esta pequeña introducción, con esta pequeña presentación, ustedes quedan en manos entonces de Juanjo y Saba. Todos pueden empezar a anotar dudas, preguntas sobre la conferencia. Ellos nos van a hablar cada uno 20 minutos y luego tendremos preguntas para resolver en 20 minutos. Entonces, estamos en manos de Juanjo y Saba. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Mauricio. Buenos días a todos, aquí en España, buenas tardes. Queríamos primero agradecer a la Universidad de la Gran Colombia pues el cariño que nos ha mostrado en todo este proceso, ¿no? Desde que invitaron la primera vez, como estaba Mauro, al SABI, que nos permitió conocer una realidad bastante importante dentro del trabajo que nosotros desarrollamos. La intención cuando nosotros organizamos el SOPA, más que hacer un congreso en el cual participe mucha gente contando muchas cosas, es visibilizar distintas realidades del rural, ¿no? En España, por vivir acá, lo conocemos bastante bien, pero sí que nos hace falta conocer otras realidades, ¿no? Porque cualquier país tiene un rural distinto, tiene unas comunidades distintas, unas problemáticas distintas, ¿no? Entonces es importante aprender de todas ellas
a la hora de configurar una serie de estrategias a la hora de realizar proyectos o intervenciones, ¿no? Que es importante conocer estas distintas realidades. Entonces vamos a poner la presentación. ¿Ya? Sí. Ajá, vale. Bueno, nosotros somos un colectivo que se llama Underground Arqueología, Patrimonio Vigente. Es la parte que incorporamos un poco después de crear el colectivo. Y porque nosotros somos arqueólogos profesionales que hemos trabajado tanto en la arqueología de docencia o de gestión y también en la arqueología desde la academia y desde entidades científicas. Y sentimos la necesidad de trabajar desde otro punto de vista, ¿no? Que normalmente la arqueología académica es como muy cerrada, que normalmente toda esa información que se genera, ¿no? Puede estar más bien en un espacio cerrado que solo se comparte entre este mundo académico o científico. Y nosotros queríamos como buscar una forma en la cual las comunidades se sintieran partícipes, ¿no? Y pudieran formar parte de esta generación de conocimiento. Entonces, bueno, no bien incidir mucho en esto. Hemos trabajado en distintos proyectos con las comunidades vinculadas a la arqueología. Este es el último de ellos, es un proyecto que se llama Tarteso en Comunidad, que estamos trabajando ahora, que es un yacimiento de la época tartésica, que es como un par de siglos antes de la llegada de los romanos a la península ibérica. Pues es un yacimiento que tiene 2.500 años. Y es un yacimiento muy espectacular, que tiene mucha repercusión ahora mismo, ¿no? Es uno de los más importantes de España ahora. Y queríamos trabajar esta relación de la comunidad con un yacimiento de este calibre, porque muchas veces es complicado, ¿no? de ligar ese boom, ¿no? de promocional, ese boom científico que genera este tipo de intervenciones arqueológicas, ¿no? Cómo compatibilizarlo, ¿no? con un trabajo desde la comunidad. Aparte de la arqueología, también vinculamos estos procesos comunitarios a otros ámbitos del patrimonio. Este es un proyecto que presentamos el pasado mes de octubre también en Ecociudades, que más que es sobre un elemento patrimonial en concreto, es sobre un territorio. Esta es una zona de Ávila, es una provincia de España, que es una pequeña comarca en la que estamos trabajando con nuestro equipo para visibilizar cómo un museo no tiene que ser algo que genere, que contenga cosas, ¿no? Sino que puede ser también un territorio. Y de la misma forma que mantenemos las piezas de un museo y las hacemos visibles para la comunidad, pues también esos territorios, esos paisajes, esa gastronomía, ¿no? y esas personas que también son patrimonio, ¿no? Pues también sean visibles, ¿no? Y se puedan generar procesos a partir de ahí. Bueno, y también es, como comentaba Mauricio, el Chopa, ¿no? Es como nuestro proyecto así como más constante. Y nada, este año es en Portugal, y el seminario, de la misma forma que el año pasado en Colombia, el seminario era sobre memorias migrantes, este año lo hemos querido vincular al tema de fronteras. El lugar donde se va a hacer, que es una localidad que se llama Fundaos, muy cerca de la frontera de España. Entonces veíamos una oportunidad de trabajar esos temas de fronterizos, pero no solo en esa frontera de España y Portugal. Esta más o menos era la excusa por cercanía desde donde se organiza el Congreso a donde trabajamos nosotros. Es trabajar esas fronteras porosas, esas fronteras geográficas, esas fronteras que en realidad no existen porque hay una serie de memorias colectivas que agrupan a varios territorios. Entonces, la idea es, pues, trabajar en ese tema fronterizo sobre las memorias comunes y los patrimonios, ¿no? Y a partir de ahí, pues, generar también nuevos temas de debate, sobre todo con la situación ahora, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a ver en televisión que existen las de fronteras, que si hay espacios en los cuales la gente no se puede mover, por temas de contagio, ¿no? Y que son fronteras que se establecen de distintos puntos de vista. Entonces vamos a analizar un momento el tema de los conceptos de frontera y vamos a analizar un poco el tema. Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué fronteras, no? Y un poco también como ha estado hablando, explicando Mauricio y también Juanjo, ¿no? Los diferentes tipos de fronteras que engloban ese concepto, ¿no? Etimológicamente, el término de frontera viene del latín y se puede definir como la posición frente a un lugar o un objeto determinado, ¿no? Esto lo que nos habla es de dos espacios diferentes, uno en el que nos situamos, ¿no? Y otro al que observamos, ¿no? Esta definición también pues plantea que solo esta situación espacial o temporal puede englobar pues todo tipo de fronteras, ¿no? Como decíamos antes, fronteras geográficas, políticas, económicas, lingüísticas, jurídicas, religiosas, y fronteras que se hacen evidentes y que separan al observador y al que observa mediante vallas, muros, agua, pantallas de ordenador en este caso, ¿no? O lectores biométricos, incluso el propio ADN o incluso la arquitectura y el urbanismo se establecen fronteras que nos afectan, ¿no? Como el tamaño y la organización de los espacios públicos y privados, determinados elementos que imponen cómo tenemos que recorrer los espacios públicos, ¿no? Todos estos elementos que nos llevan a situarnos como observados y como observadores podrían formar parte de lo que estamos entendiendo como fronteras. No obstante, en general, lo más común cuando hablamos de fronteras es explicarla como una frontera de carácter territorial. Quizá es lo más usual porque esta definición de frontera engloba a un grupo de personas que se organizan socialmente, económicamente, políticamente y culturalmente, como si las fronteras no fueran elementos permeables y fueran espejos que reflejaran todas estas formas diferentes de organizarse. Así, los territorios engloban por sí mismos, visualmente, todos esos tipos de fronteras que hemos visto antes, ¿no? Últimamente, bueno, desde hace una década, bueno, más, ¿no? Estamos replanteando el uso de las herramientas cartográficas y los mapeos como herramientas, ¿no? Para visibilizar determinados conflictos o determinadas problemáticas, ¿no? Estas cartografías han pasado a estudiarse no como elementos artísticos que nos indican datos objetivos y mesurables, sino como herramientas políticas no asépticas, o sea, en la que el que realiza el mapa tiene una intención determinada al realizar el mismo. Desde 1850, ya la proyección de Galt Peters, bueno, Galt empezó con esta proyección, ¿no? Que, bueno, como todos vosotros sabréis, normalmente los mapas que nosotros vemos son mapas que tienen una proyección que se llama la proyección de Mercator, que lo que hace es que los territorios situados en los polos se vean más grandes. Y esto nos muestra unos mapas que son socialmente injustos, ya que las diferencias de los espacios y de los territorios provocan injusticias visuales que luego se trasladan, ¿no? a la propia memoria que conservamos de esos espacios. Entonces, ya esta proyección de Galt Peters, que inició Galt en 1856 y que ya se asentó en los años 70, en 1974, gracias a Peters, lo que hace es acercarnos la realidad territorial de la Tierra a una visión de sus espacios mucho más cercana a la realidad y por tanto más justa, ¿no? Entonces, nos muestra un territorio, como veis en este mapa que hemos puesto es de un colectivo que se llama Iconoclastistas, que es un colectivo argentino con el que hemos colaborado y colaboramos siempre que nos da esta oportunidad de colaborar, en el que vemos, primero, que tienen una proyección de un mapa que generalmente nosotros no estamos acostumbrados a ver, que es la que estábamos hablando, la proyección de Peters, y por otro lado es un mapa que se llama invertible. Bueno,
invertidas ya desde los años 70 se ponen como herramientas de lucha contra las desigualdades sociales. Ya desde dos ejemplos como los uruguayos Joaquín Torres García, ¿no?, que decía que el sur es nuestro norte, ¿no?, o Eduardo Gangliano con las venas abiertas de América Latina de 1970, y empiezan a introducir cómo la elección de cuál es el norte y cuál es el sur y el establecimiento de estas diferencias entre norte y sur, ¿no?, norte desarrollado y sur subdesarrollado, son completamente subjetivas y tienen una intencionalidad clara que puede subvertirse, ¿no? De todas maneras, todas esas formas, tanto las formas que utilizan colectivos como iconoclastistas, como las que se utilizan generalmente, ¿no?, cuando vemos un mapa antiguo de ahora, son formas diferentes de ver el mundo y marcan fronteras con las que podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no?, pero marcan fronteras. Y estas fronteras los que nos hablan es del término de la otredad, ¿no?, de la diferencia entre nosotros y los otros, entre lo que está dentro de nuestra frontera y lo que está fuera, entre lo que nos es conocido y lo que nos es desconocido, ¿no?, nuestros bienes comunes, nuestros patrimonios culturales y los de los otros. Y desde esta forma de entender nuestros territorios se gestionan discursos que vienen desde arriba, ¿no?, que nos dicen cuándo debemos abrir o no nuestras fronteras, o sea, nuestras puertas, las puertas de nuestros territorios y de nuestros bienes culturales, ¿no?, teniendo en cuenta además que estas fronteras no solo las marcamos nosotros, sino que las marcan los que están al otro lado de la frontera. Aquí hemos establecido, como intentando hablar de la situación actual, ¿no?, que vivimos a nivel global, ¿no?, con la pandemia de COVID-19, cuáles son las viejas fronteras que nos encontrábamos en la gestión comunitaria del patrimonio y cuáles son las nuevas fronteras de esta nueva situación. Hemos querido diferenciar varios aspectos dentro de las viejas fronteras. Algunas se han superado, otras se está trabajando en ello y otras todavía es complicado de poder solucionar. La primera de ellas son las fronteras del conocimiento. Desde hace algunos años se está cambiando la cosa, en algunos sitios es complicado y en otros sitios es imposible, ¿no? Normalmente cuando hablamos de patrimonio cultural, de memoria colectiva, ¿no?, siempre estamos acostumbrados a que había una academia que tenía un discurso que era el único, ¿no? Y yo desde la historia del arte, desde la arqueología, desde la antropología, a través de sus estudios, ¿no?, sobre patrimonio y de esa memoria colectiva, ¿no?, generaban un conocimiento que era el único. Como hablábamos antes, ese discurso, ese conocimiento quedaba dentro de ese mundo académico científico. Se generaban publicaciones, se generan congresos, encuentros en los cuales entre los mismos científicos, antropólogos o historiadores, ¿no?, ellos discuten sobre esas teorías, esos estudios que realizan, ¿no?, y de ahí no sale ese conocimiento para ningún lado. ¿Qué se hace con ese conocimiento? Pues las administraciones, los gobiernos, los estados, los municipios utilizan ese conocimiento bien como beneficio político, como arma política, o bien como beneficio económico. ¿Y cuál es uno de esos ejemplos de beneficio económico, ¿no? Pues es el turismo. Esas mismas propias políticas sobre turismo, sobre desarrollo de territorios, ¿no?, pues nos llevan a una serie de estrategias vinculadas al turismo que muchas veces sí son rentables, benefician a los territorios, pero a costa de una constante inversión que cuando se acaba pues realmente termina por tirar todo el trabajo hecho por tierra, ¿no? Si no existe una verdadera implicación de esas comunidades en el desarrollo de planes estratégicos o de desarrollo vinculados al turismo, pues en realidad no tiene ningún tipo de utilidad. Porque son procesos en los cuales a las comunidades, pues nunca se habla de comunidades, ¿no? Cuando se plantea un proyecto turístico de desarrollo o de gestión cultural, siempre hay un apartado, ¿no?, en el que necesita saber uno qué beneficios genera o hasta dónde llega el proyecto, ¿no? Y esperas con qué público cuentas, cuántos espectadores van a asistir a un espectáculo
en concreto, ¿no? Cuántos turistas van a visitar un entorno patrimonial concreto, y si no se llega a un mínimo o a lo que ellos se plantean, pues, ¿no? Pues consideran que ese proyecto, ese espacio patrimonial o ese territorio no es viable para seguir invirtiendo en él, ¿no? Y entonces ya se olvida o se abandona. ¿Qué apostamos nosotros? O lo que estamos hablando también tanto en esta charla como en los proyectos que realizamos, como en el SOPA, ¿no? Que, pues, que la comunidad también tiene el derecho a participar de esos procesos, y que también tiene que ser considerado este conocimiento que generan por ellos mismos. O sea, y hablamos de que ese conocimiento generado desde el ámbito académico no sea válido, ni que el único válido sea el conocimiento aportado por la comunidad. Tienen que ser procesos, pues, de trabajo conjunto, ¿vale? Con el papel de una serie de agentes, lo que llamamos mediadores culturales, ¿no? Que tienen que intervenir, tiene que haber un nexo, ¿no? Entre ese mundo académico científico y ese ámbito comunitario. Muchas veces es complicado cuando se plantea un proyecto comunitario vinculado al patrimonio o al turismo o al territorio, que se solicite algún tipo de ayudas a la administración, ¿no? Para poder financiar este tipo de proyectos, y muchas veces es complicado por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque a lo mejor no resulta rentable. Entonces existen dos posibilidades, ¿no? Que a través de administraciones más bien locales o de territorios pequeños, pero que puedan ir sumando a esas comunidades para ir implementando ese tipo de procesos, que luego desde la administración superior vean que a lo mejor no es rentable, pero sí que no es rentable económicamente, pero sí que es rentable socialmente, y que eso puede llevar a otro tipo de procesos que sí que puedan beneficiar a todo el mundo. Entonces, lo importante, yo creo que es un trabajo desde abajo, ¿no? Pero con todos juntos. Porque eso lo único que puede propiciar es que la comunidad, si la comunidad está a favor de realizar un proceso, lo va a realizar con o sin ayuda, con o sin plan. Pero yo creo que para que puedan ser sostenibles y que no se tengan más visibilidad, yo creo que debería ser un proyecto conjunto, pero siempre desde abajo. Otro de los temas de las viejas fronteras es el compromiso. Es importante cuando hablamos de territorios, hablamos de patrimonio, de memorias y de hacer un trabajo en común, pues que saber con quién se cuenta, ¿no? Es uno de los problemas que se suele tener a la hora de implementar procesos comunitarios, sobre todo desde la mediación, ¿no? Es que a lo mejor hay gente que o no le interesa o está otras cosas, no tiene tiempo, o realmente no quiere, ¿no? Muchas veces es peligroso puede ser contraproducente el hecho de forzar, ¿no? Esos procesos, si realmente la gente de una comunidad no está dispuesta a trabajar en ello. Y otra de las fronteras es también lo posible, lo que hablamos, ¿no? Porque todo el tema del patrimonio siempre está, sobre todo el patrimonio construido, el patrimonio arqueológico, está vinculado a una serie de legislaciones y también a una serie de coyunturas económicas muy por encima ¿no? del territorio social y de la gente que lo habita, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del tema del hallazgo, ¿no? En Usme, el hecho de que se fuera a ir a construir, a urbanizar el terreno, ya era un impedimento, o es un impedimento. Al final se ha conseguido parar de momento, pero sí que es ralentizar un poco o poner algún tipo de barrera a la hora de desarrollar un proceso comunitario sobre un patrimonio, en este caso arqueológico, ¿no? El hecho de que tengas como obstáculo o una gran constructora o una administración fuerte que vea que el hecho de que no se pueda, en este caso, por ejemplo, construir en un sitio concreto, se venda como que por culpa eso también lo tenemos mucho en España, ¿no? Cuando se paraliza algún tipo de infraestructura, una carretera, una vía de tren, porque ha aparecido algún tipo de hallazgo arqueológico, no es todo por culpa de la arqueología, los habitantes de tal sitio no van a contar con su vía de tren o no van a poder construir casas. Siempre se vende el patrimonio y la arqueología como algo que retrasa ¿cómo diría? La evolución o la economía de un sector, ¿no? El progreso. Entonces es importante hacer ver, tanto desde las comunidades como desde la academia o el mundo científico, ¿no? Que el patrimonio no es un retraso, sino que puede ser un motor de desarrollo para un territorio.
Bueno, ya hemos hablado un poco, ¿no?, de por qué las fronteras, y por qué la frontera era un tema que podría ser interesante, ¿no?, para hablar de cómo nos afecta la gestión del patrimonio, ¿no?, y cómo las comunidades podemos participar de esas cuestiones, y de hablar de cuáles son las viejas trabas, que no son viejas, que están presentes, pero que a las que se incorporan lo que hemos llamado nuevas fronteras o nuevos conflictos, ¿no? En este caso, vamos a exponer algunas de los elementos que nosotros creemos que se están incorporando a todo lo que nos estaba contando Juanjo, ¿no?, sobre cuáles eran los obstáculos o las complicaciones a la hora de establecer procesos de gestión comunitaria, ¿no?, en temas de patrimonio cultural. Y en este sentido tenemos a lo que hemos llamado comunidades resilientes, que intentan vivir fuera de esto que también hemos llamado, bueno, y que todo el mundo sabe a lo que nos referimos con lugares comunes, ¿no? Generalmente hay determinados grupos sociales que, por motivos económicos, ideológicos, religiosos o políticos, tienen que adaptarse a una realidad socioeconómica en la que no se sienten cómodos o incluso son rechazados o expulsados, bueno, no expulsados del todo, porque evidentemente forman parte de ellas, y crean esas comunidades resilientes, ¿no?, que buscan elementos para resistir sin entrar lleno en esos sistemas que los mantienen al margen. El problema de estas comunidades resilientes, ¿no?, en la cuestión de en cuestiones como la gestión comunitaria, evidentemente son uno de los ejes principales, ¿no?, en estas comunidades de lucha y de defensa del patrimonio. Lo que nos encontramos es que con esta pandemia global se están encontrando situaciones donde hay muy poco tiempo para adaptarse a la nueva situación de pandemia, y esa falta de tiempo para adaptarse puede provocar la ruptura de esas comunidades resilientes. Me refiero, por ejemplo, un ejemplo sería una huerta, ¿no? Personas que deciden que por motivos de salud, por motivos medioambientales, porque creen en el consumo local, deciden poner una huerta en un territorio que tienen, entonces viven de esa huerta y luego consiguen el resto de sus necesidades mediante la venta de los productos de su huerta. Con la pandemia esto se ha roto totalmente y a día de hoy no pueden vender sus productos, bueno, en algunos de los países sí, pero bueno, en algunos de los países todavía no pueden vender sus productos, y ha provocado que de un día para otro esa comunidad resiliente que se mantiene luchando por lo que ellos creen que es una mejor forma de relacionarse con su territorio, se encuentran sin los pocos recursos que tenían antes, ¿no?, para poder luchar contra estos lugares comunes de los cuales hablaremos más adelante. Otro de los elementos que nos ha llamado la atención en todo este proceso de confinamiento, donde hemos tenido mucho tiempo para pensar y reflexionar, y que suponemos que también en Colombia habrá pasado este fenómeno, ¿no?, de los balcones, de la gente saliendo a los balcones, y gente que generalmente ni se conocían y muchas veces tenía más relación que la de saludarse si se veían en el portal de casa, ¿no? Y de repente han creado comunidades, ¿no?, de apoyo en el que solo salir al balcón a realizar determinada actividad o a aplaudir a determinados grupos de servicio público que estaban poniendo sus vidas, ¿no?, para salvar las nuestras, ha generado un sentimiento de comunidad muy grande que nació de la noche a la mañana, y nuestra esperanza en España es que murió también de la noche a la mañana. O sea, el día que se decidió que se iba a dejar de hacer, se dejó de hacer y ya no más se volvió a hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando trabajamos temas de gestión comunitaria del patrimonio cultural? Que se trabajan sobre tres ejes principales. Son proyectos donde los aspectos son muy importantes,
donde se establecen determinados niveles de compromiso de todos los participantes y que lo que procuran es visibilizar esos conflictos para buscar soluciones posibles y viables a los mismos, ¿no? Estos afectos, estos compromisos y estas visibilizaciones se dan en espacios físicos, se dan con el tiempo, en reuniones reales donde se generen cosas en comunidad. Y este estado de confinamiento y este estado de incertidumbre y de no saber cuándo va a haber más rebrotes, cuándo nos vamos a desconfinar del todo, o esta incertidumbre de que va a haber más pandemias, ¿no? Toda esta situación provoca que tengamos que adaptar toda esta metodología y buscar nuevas formas, ¿no? Para romper estas fronteras espaciales, en este caso, y poder seguir trabajando en estas tres columnas que forman parte imprescindible de la gestión comunitaria. Otro de los elementos que se han hecho visibles durante estos días es una cosa que no es nueva realmente, es una cosa que ya es vieja y que desde hace mucho tiempo, y es confundir cultura y ocio, ¿no? No es que un concierto de un grupo actual no forme parte de la cultura, sino que la cultura va más allá de todo esto, ¿no? Va más allá de expresiones artísticas. Evidentemente incluye las representaciones artísticas, pero también nuestro folclore, nuestras aguas, nuestra comida, nuestra forma de entender y de ver el mundo, en quién creemos, en quién no creemos, cómo nos vestimos. Es algo que es mucho más grande y es mucho más importante que exclusivamente esa tendencia a confundir la cultura y el ocio como si fueran una misma cosa. Y aquí, por ejemplo, en España lo que ha pasado es que cuando claro, que supongo que todo ha pasado en Massachusetts, pero como de un día para otro se cerraron todos los proyectos culturales, pues hubo un cierto movimiento de artistas que son reconocidos por un determinado público, o sea, tienen una cancha, ¿no? En los medios de comunicación, reclamando una ayuda del Estado para su situación. Cuando hay muchos grupos y muchos colectivos y muchos grupos resilientes que no han tenido esa forma de comunicar ni de pedir ese tipo de ayudas, que realmente igual no las han pedido porque nunca las han tenido, y que realmente lo que provoca es ensuciar un poco lo que se entiende por cultura, dando solo este punto de vista. Otro de los problemas, y bueno, esto se ha hecho más evidente, ¿no? En estos momentos, precisamente con el cierre de los centros educativos, ¿no? Y que ha provocado, ¿no? También en un periodo de tiempo muy corto adaptarse a una educación vía internet, ¿no? Y al uso de la red de redes para poder comunicarnos con nuestras familias o para poder acceder a determinados servicios. El acceso a internet y a otros recursos académicos y culturales se ha visto totalmente roto en muchos casos, ¿no? La conectividad en realidad es un bien común, pero la brecha digital se ha visibilizado en estos momentos como un gran problema, especialmente, como decíamos, en el tema de la educación, ¿no? Sobre todo en la educación primaria y secundaria. Casi la mitad del mundo a día de hoy no tiene conexión a internet. Y eso pese a que los gobiernos de todo el mundo se comprometieron al acceso universal a la red en el año 2020. Pero la brecha digital evidentemente es algo que sigue teniendo unas raíces muy profundas y sigue ampliando estas desigualdades y generando estas fronteras, ¿no? Entre los que pueden conectarse y los que no pueden conectarse. Algunos países, solo el 19% de las personas están conectadas a internet. Y además, no solo es un problema que afecta a las personas con menos recursos, sino que afecta a sectores concretos, porque de ese 19%, solo el 21% de las mujeres que forman ese 19% tienen
oportunidad de conectarse a Internet, que eso lo que hace es ampliar algunas brechas, como en este caso la brecha de género. Pero no solo los países que puedan tener menos recursos o que no están tan adaptados, ¿no?, a este sistema sufren estos problemas, porque países como Estados Unidos, solo 4 de cada 10 hogares con bajos ingresos tienen acceso a banda ancha, ¿no? Entonces vemos que esta realidad y estas promesas de un mundo globalizado y conectado están muy lejos de ser realidad y se han hecho muy evidentes, ¿no? Eso era más o menos lo que hemos estado viendo, ¿no? Como que eran los elementos que se estaban incorporando, ¿no?, a estas nuevas fronteras, ¿no? Un exceso de programación en Internet, una falta de acceso a esa propia Internet, bueno, esto, la locura de que todos los museos hagan visitas virtuales, un poco provocando que se vacíe el significado de lo que es un museo, ¿no?, y de por qué se hacen este tipo de cuestiones, ¿no?, y pasando a momentos donde lo importante era programar para que pareciera que no pasaba nada, ¿no? Ya hemos visto estos nuevos elementos y ahora la pregunta que nos queríamos hacer es ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es la nueva normalidad? ¿Cómo vamos a solucionar estos problemas? ¿O si tienen solución? ¿O en qué situación nos encontramos? Y bueno, desgraciadamente hemos de decir que ya desde hace 4 meses, no, 4 meses empezó el confinamiento. Bueno, seguimos con la misma incertidumbre, ¿no? Futuros posibles, incertidumbres presentes, cada día es algo nuevo, cada día es una noticia nueva, hay días que se puede hacer una cosa, hay días que no se puede hacer, hay días que crees que vas a poder hacer algo, al día siguiente parece que no va a ser posible, no se sabe lo que pasará dentro de una semana y mucho menos dentro de un mes, ¿no? Entonces, averiguar, ¿no?, cómo vamos a hacer frente a estas nuevas realidades va a ser complicado, sobre todo cuando es muy difícil que trabajemos, o sea, que nos dejen tiempo para adaptarnos a este trabajo en red a nivel global, ¿no? También hemos estado viendo, ¿no?, que hay 2 vías, ¿no?, de interpretar lo que va a pasar, ¿no?, en esta bola mágica de ver lo que es el futuro. Hay un grupo de gente que piensan que vamos a tener un mundo mejor porque estamos generando comunidad, porque estamos dándonos cuenta de los problemas medioambientales y cómo esto nos está afectando a nosotros, ¿no?, la transmisión de este virus, de virus que vienen del mundo de los animales, que estamos comiendo sus territorios, traspasan a las personas, ¿no?, y cómo eso nos puede afectar. Eso va a crear un mundo mejor, un mundo donde la comunidad va a ser más importante y donde vamos a cuidar nuestro planeta de una manera más responsable. Pero luego tenemos la otra parte, en esta eterna incertidumbre, ¿no?, donde nos dice que no, que al final esto acabará y que no va a pasar nada, que al final vamos a seguir todos igual, que volveremos a nuestra normalidad y a nuestra forma de gestionarnos y organizarnos, ¿sí? Un lugar común, ¿no?, o un lugar donde todo lo acontecido hasta ahora forme parte de un pasado cercano, pero que no deja de ser más que una pequeña piedrecita en el camino, ¿no? Así, ambas formas de ver qué va a pasar, ¿no?, esta forma utópica y esta distópica, lo que nos presentan son unos lugares comunes donde muchas veces lo que hacen es crear estas incertidumbres de las que estamos hablando, ¿no? Estamos un poco atorados de estar escuchando frases como vamos a salir de esta pandemia, solo nosotros podemos evitar que haya rebrotes, determinados lugares comunes en los que al final las personas nos convertimos en responsables a nivel personal y no comunitario de cuál va a ser nuestro futuro, ¿no?, y de cómo vamos a salir de esta mal llamada guerra, ¿no? Y una de estas cuestiones que nos gustaría recalcar
es el tema de estos lugares comunes, ¿no? Como esto no nace de la pandemia, pero evidentemente ahora pues ha sido fuerza, ¿no? Que es como la imposición de estas economías verdes y circulares, ¿no? El problema de estos sistemas no es que sean feos o no sean apetecibles, ¿no? Acercarse a ellos, sino quién y cómo están planeadas estas economías verdes, ¿no? Generalmente están planteadas por grandes lobbies, por empresas energéticas que ahora están apoyando este tipo de sistemas, pero finalmente no es una economía que viene de abajo, sino que viene de arriba. Mauricio, ya me voy a dar un poquito más de bueno, aquí hemos puesto una imagen de una de las personas más importantes para los españoles y las españolas ahora. Ese es Fernando Simón, que es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud de España, que se ha convertido como en nuestro gran héroe científico que nos explica todo lo que debemos saber sobre el COVID y nos ayuda a entender o a ver cómo tenemos que actuar, ¿no? Y eso lo hemos puesto porque creemos que va a haber dos formas de adaptarnos a esto. Por un lado, luchar contra el miedo, ¿no? Contra ese miedo a contagiarnos o a contagiar, o por otra parte, adaptarse a ese miedo y a la repetición de los discursos dominantes, ¿no? Que nos dicen todo el rato lo que tenemos que hacer. Yo creo que las sociedades en general nos estamos comportando de manera ejemplar y ese miedo y estas circunstancias nos están provocando como determinadas situaciones de acomodación, ¿no? De acomodarnos en estos discursos, ¿no? Que vienen de fuera. Y por último, patrimonio o pandemia. Solo queríamos terminar hablando, ¿no? De, por ejemplo, como hablábamos de crecimiento del hallazgo, evidentemente ahora las políticas culturales pues han pasado a segundo plano, porque la política sanitaria y social, ¿no? De ayuda a todas las personas que lo están y lo estamos pasando mal, pasan a un primer plano. El problema es que no se está entendiendo el patrimonio cultural, los bienes comunes, como un elemento de cohesión territorial y social desde el que trabajar estos problemas, ¿no? Así, romper esas fronteras que suponen romper y desafiar los órdenes establecidos, lo que está provocando es que intentemos intervenir en esas fronteras que son inflexibles, ¿no? Y rompamos esos discursos de los que hablamos. Entonces, esta enfermedad global que nos ha unido, quizás está haciendo que resignifiquemos nuestros patrimonios culturales y que veamos estos bienes comunes como espacios de futuro desde que las comunidades puedan trabajar esa cohesión social y territorial que debe formar parte de su papel y debe ser un eje importante en esta nueva realidad que creemos que estamos viviendo y a la que tendremos que adaptarnos poco a poco. Bueno, les agradecemos a Juanjo y a Saba esta presentación. Me informan que no, en este momento no habría preguntas en el chat. Yo sí quiero como comentar dos cosas porque creo que estábamos en la línea de la presentación. Y uno es realmente, yo no sé si sea pasada o sea para los participantes para que se lleven pensando eso para Juanjo, pero la pregunta sí es, dentro de las cuestiones que ellos plantearon, es, bueno, ¿y cuál es la nueva normalidad? ¿Sí? Primero. Segundo, uno sí podría pensar cómo es que desde el diseño que tenemos en los territorios, desde el trabajo que hacemos con las comunidades, realmente se nos presenta pensar conjuntamente futuros posibles cuando el presente
realmente nos muestra condiciones que había escondido el hecho de que no hubiera vida, el hecho de que hubiera comunidades en condiciones bastante precarias en muchas partes del mundo, en Colombia, en Bogotá, en todo lado. Creo que hemos visto una propuesta inicial que ya incluso creo que en España tiene una sustentación que tiene que ver con la renta básica. Aquí en el país he estado discutiendo precisamente ese tema porque es un tema sustancial. O sea, hoy en día la pregunta sigue siendo entre lucha y adaptación, pero es que la adaptación, si la gente está saliendo y se ha vuelto creciente ese problema, por lo menos en Bogotá, por ejemplo, que ha crecido tanto, la situación se vuelve más complicada. Y se vuelve más complicada precisamente porque hay un problema de desigual distribución de ingresos. Pero en Colombia, todos sabemos, es muy grande esa desigual distribución. Entonces, bueno, yo pensaría eso. Lo otro es el último punto de quién y cómo. Bueno, esa es una tarea para que pensemos todo el tiempo. Todo el tiempo estemos pensando realmente cómo podemos salir de estas crisis y cómo realmente quiero comentar una cuestión. Estamos organizando un seminario latinoamericano que tiene como título precisamente el tema de ciudad, salud territorial e incertidumbre. Entonces uno se pregunta ahí, bueno, aquí cuál es la ruta. No sabemos. Pero yo creo que sí hay que construirla colectivamente y el ejemplo que nos están dando Juanjo y Saba con el tema de las comunidades resilientes, los lugares comunes y uno sustancial, los afectos, que creo que es muy, muy importante. Entonces, pues, no sé si no hay más comentarios, yo pararía ahí porque nos están diciendo que les daríamos a Juanjo y a Saba más o menos 7 minutos para que cierren el seminario, el webinar. Bueno, evidentemente, si no se trabaja desde los afectos, es muy difícil trabajar en comunidad, ¿no? Yo creo que es una cosa que cualquier persona que se haya acercado un poco, que forme parte de una comunidad o que se sienta que no, que forma parte de una comunidad, sabrá que si trabajamos desde los afectos difícilmente será. Ahora, ¿cómo vamos a afectarnos si no tenemos conexión a internet? ¿Cómo vamos a afectarnos si no sabemos qué va a pasar mañana? ¿Cómo vamos a afectarnos si no tenemos para comer? Eso quizá va a ser el problema, ¿no? Principal. Y el problema al que tenemos que enfrentarnos. No porque debamos dejar esa forma, ¿no? de gestionar nuestros bienes comunes a un lado, sino porque tenemos que buscar las formas, ¿no? Para seguir haciéndolo. Las comunidades, seamos resilientes o no, siempre hemos salido para adelante, ¿no? Hemos buscado cómo, y aunque los tiempos no sean los más favorables y las formas de organizarnos lleven más tiempo que las que nos da, ¿no? la situación, supongo que todo proceso es un aprendizaje y que eso también va a servir para que aprendamos, ¿no? Ahora, esta incertidumbre, yo, Mauricio, lo único que veo es que la vamos a ver día a día. O sea, esto realmente va a ser nuestro tema de trabajar es día a día. Aquí hay una pregunta que es, ¿cómo capitalizar esta situación con las nuevas comunidades que se va reconociendo para el trabajo de la memoria? Por ejemplo, y otra pregunta que si está, ¿cuál sería, si está bien definido la nueva normalidad? ¿Cuál sería la nueva normalidad? ¿Qué sería? ¿Volver a lo anterior? No, a ver, acá en España, pues es un concepto que se inventó aquí el gobierno de España, que es como la situación
que vamos a vivir después del desconfinamiento y hasta que se cree una vacuna con la cual ya estemos todos curados, todos seamos inmunes y podemos volver a la normalidad anterior. O sea, entonces la nueva normalidad es como mascarilla, distancia social, no aglomeración de gente, no sé, cómo vivir en esta situación, supongo que por pocos meses, ¿no? Entonces, cómo afrontar el volver a salir a tomar, salir a viajar, ir a ver a nuestra familia que vive en otro espacio, participar de la vida cultural y la vida social, ¿no? Pero dentro teniendo en cuenta de que el virus sigue entre nosotros, ¿no? y que no podemos hacer lo mismo o de la misma forma que lo hacíamos con anterioridad. Entonces, esto es lo que la definición de nueva normalidad que da el gobierno, pero claro, luego tenemos que hablar de una nueva normalidad más allá, que es como, sí, todo eso está muy bien, pero hay procesos que se han interrumpido de cualquier tipo, cultural o social o lo que sea, que debe seguir de alguna forma, ¿sabes? Y cómo sobrevivir a ella, ¿no? Dentro de esta situación. Y si después de esta normalidad, tras la vacuna o supuesta vacuna, si llega o no, es como si a partir de ahí, si vamos a volver a lo de antes o va a mejorar algo. En el momento actual es complicado de poder definir cualquier cosa. Aquí hace otra pregunta es, por ejemplo, ¿cómo puede afectar la falta de visitantes debido a la pandemia en la sustentabilidad económica del patrimonio? Positivo, negativo, ¿cuál sería su visión al respecto? Bueno, primero hablar de la pregunta que has hecho la primera, ¿no? De la comunidad de memoria histórica o algo parecido. Bueno, eso da igual las comunidades a qué se dediquen o cuáles sean sus intereses. El trabajo es el mismo y la forma de organizarse será similar. Se organizarán como quieren organizarse sus comunidades y utilizarán las herramientas que tengan a su alcance. En este caso es más difícil, ¿no? Porque si no te puedes sentar y tienes pocos recursos, pues será más complicado. Supongo que habrá que hacerlo más despacio todavía de lo que se está haciendo, pero seguir como muy positivos, ¿no? En la lucha y en la búsqueda de la defensa de la recuperación de esa memoria. Y luego, en cuanto a... pues a mí la verdad es que me encanta mucho que me hagan esa pregunta que es de los visitantes y todo eso, porque creo que si hay una de las cosas que pueden cambiar a mejor gracias a la pandemia es la de ver que el único objetivo la única forma de mantener el patrimonio es a través del turismo. La única forma de sostener el patrimonio es a través del turismo. Entonces esta pandemia está evidenciando que ese no puede ser el camino, que ese no puede ser el único camino. Y ahí es donde creo que tienen mucha voz las comunidades. Y que si las comunidades se organizan, al final serán ellas las que cuiden y conserven su patrimonio. Y no tengan que ser únicamente un bien basado en la monetización del patrimonio, sino que sea también un bien social, un bien que sobrepase, ¿no? Todo esto del turismo como la única forma de sostener es como claro, el patrimonio solo se rehabilita o si hay lo que hablábamos antes, ¿no? Si hay un beneficio económico para determinada administración, si lo hay bien y si no. La persona que haya considerado que va a obtener un beneficio económico y pasan cosas como esta, que al final no lo tiene porque no hay visitantes, evidentemente es una decisión errónea. Claro, porque nunca hubiera pensado que hubiera pasado, que hubiera pasado esto. Y luego la pregunta sobre si es posible y poder deseable regresar a la normalidad anterior. Claro, el tema es, ojalá pudiéramos volver al punto anterior, ¿vale? Y que no hubiera habido pandemia. Entonces, como mínimo tener ese punto de partida, o sea, donde lo dejamos antes de empezar, ¿no? Claro, ahora a lo mejor es más fácil, lo que comentabas antes, de si va a cambiar las cosas, si vamos a mejor o no. Yo creo que esta situación sanitaria nos va a ayudar. Si podemos llegar al punto de partida, anterior a la pandemia, sí que nos puede ayudar, no de por sí por el hecho de resultar de la pandemia, sino por el hecho de ver qué cosas se pueden cambiar
te digo, este fallecimiento que fuera negativo, ¿no? Pero yo sí, por mí yo volvería a la situación anterior, pero para seguir trabajando, ¿no?, con más fuerza en cambiar las cosas. Bueno, yo creo que con esto ya podemos darle el nombre de la universidad, el nombre de la facultad y el nombre de la maestría de Planeación y Gestión del Hábitat. Muchas gracias a Juanjo y a Saba por haberme acompañado hoy. Creo que fue muy significativo para los que tratamos de acercarnos al territorio con las comunidades. Fue muy significativo la presentación, la discusión, el tema de la resiliencia, que es supremamente importante. ¿Por qué? Porque en alguna medida uno lo encuentra precisamente en la mayor parte de las comunidades y en las comunidades que tienen que lucharla día a día. ¿Sí? Entonces yo creo que estamos muy agradecidos, aunque aquí, yo creo que esta sí sería la última pregunta. Al reinventar esta nueva cotidianidad, ¿qué propuestas de acercamiento a la comunidad se estarían aplicando? Esa está para que la pensemos, para que le demos corriente en detalle. Creo que es una pregunta bien importante, pero creo que es una pregunta para todos los asistentes, para que nos preguntemos realmente en detalle la necesidad de ese compromiso primero. Segundo, en la facultad se está haciendo a través de Proyección Social todo un trabajo vinculado con esto, con voluntariado, por ejemplo, que esa es una forma de acercarse a hacer trabajos de este orden y que ya como yo todavía lo soy, no sé, ya en sus manos. Si ustedes quieren hacer algún comentario sobre la pregunta. Pues, yo creo que es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Que vamos a ir saliéndolo día a día y cada día intentaremos hacerlo de una manera hasta que vemos una forma, ¿no?, de que sea la mejor manera, si es que existe, porque tampoco creo que existiera antes una forma correcta o buena, ¿no?, de trabajar con comunidades o de generar comunidades, ¿no? Y bueno, creo que es una buena pregunta y creo que yo se las trasladaría también a ese semillero de proyectos SOFA, ¿no?, que nos hace tanta ilusión, ¿no?, que se ha creado en la facultad y que creo que el retorno de todo eso puede volver a reactivar estos lazos y a volver a crear esos espacios donde nosotros digamos cómo lo estamos haciendo, otro diga cómo lo está haciendo y buscar forma más factible, ¿no?, de hacer, ¿no? Y sobre todo eso, trabajar desde la fe, no solo desde la teoría. Yo creo que eso es más importante. Y muchas gracias, Mauricio. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Esperemos que volvamos a hacer otro evento por acá de SOFA para ver cómo integramos trabajos en las comunidades. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchas gracias por las preguntas. La última pregunta, que es de Pablo Romero, que es la que nos manda a la casa a pensar en detalle el asunto. Creo que esa es una labor de todos. Gracias, Pablo, por esa pregunta tan importante. Pues todas las preguntas fueron importantes, pero esta última, creo que Pablo dijo, ya se van a ir, entonces les voy a mandar una cuestión para que se vayan pensando. Le agradecemos, Pablo. Entonces nos vemos. Chao, China. Chao, Chino, Juanjo. Estén juiciosos. Chao, China, Andrea. Ahí aparece.